Buenos días. Hoy de la mano de mis compañeros Anderson y Juan David, vamos a estar desarrollando el tema de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a tocar los diferentes puntos, qué es el déficit de atención, sus características, el diagnóstico, sus causas, pero antes de llegar a todo eso, eh, creo que es pertinente que aclaremos que es un niño que presenta problemas de aprendizaje, es un niño que presenta dificultad para comprender o para utilizar el lenguaje en cualquiera de sus dimensiones. Por ejemplo, hablar, escribir, pensar, eh, este, mm, algún problema en su ortografía. Y por ejemplo, esto no está relacionado con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, un problema de aprendizaje no es una discapacidad visual, auditiva o motora. No tiene nada que ver con eso. Este, mm, Esto se puede notar más, se puede evidenciar más que nada en el entorno educativo, como que es la etapa en la que pues los chicos demuestran sus habilidades y pues también sus desventajas, por decirlo de alguna forma. Y por ejemplo, al momento en el que un estudiante tiene una dificultad para realizar alguna actividad o alguna materia, o para escribir o para articular, ahí es como cuando nos podemos dar cuenta de este tipo de problemas. Pero también pasa que tipo los profesores también estigmatizan, por decirlo de alguna forma. eh, Corren a veces a decir, no, es que este niño tiene esto, este niño tiene un problema, este niño no sé qué, y quizás no se trata de eso, sino es algo más relacionado con su método de enseñanza. Por ejemplo. ¿Cuál, por ejemplo? Ah, no, sí, lo que estabas diciendo tú, estaba poniéndome de acuerdo. No, sí, lo que tú dices es completamente cierto. Y fíjate que es mucho el desconocimiento porque a pesar de que la gente anda por ahí con eso en la boca, ¿no? Como con los trastornos en la boca. Ah, no, yo es que yo tengo depresión, ah, no, es que yo tengo déficit de atención, ah, no, es que no sé qué. La gente realmente No, es muy rara a exacto. la vez que sabe verdaderamente de qué se trata el trastorno, o sabe lo que implica el trastorno y sabe pues cómo vive una persona que lo tiene. O sea, no, es muy poca la gente. Entonces son Sí, más, exacto, no. Tú no puedes emitir un juicio de esto y menos como profesor, como "Ah, este niño tiene un problema de aprendizaje", porque es que un profesor no es la persona capacitada o con las competencias para decir, este niño tiene esto, este niño está presentando esto. Los profesores sí pueden notar dificultades que los estudiantes están teniendo y a raíz de eso quizás avisar a sus cuidadores, pero no como tal, decir, él tiene esto, no. Exacto. No se debe Algo que tomar también como, es no se debe tomar como interesante con un respecto, diagnóstico. Digan, qué pena. ¿Cómo? eh, algo también súper interesante acerca de este tema son como que los mitos que hay alrededor. Em, por ejemplo, hay gente que cree que solo se presentan en la infancia, que es algo, es un tema de la infancia. No, es un tema que se puede presentar a lo largo de la vida. También, un datico curioso, se le diagnostica más problemas de aprendizaje a los chicos que a las chicas. Y también como el tema de los padres. Hay padres que omiten totalmente y evitan diagnósticos. O sea, sacan a los chicos, pelean con los profesores, sacan a los chicos de los colegios
al momento de recibir algún tipo de anotación o algún tipo de sugerencia con respecto a sus hijos. Este, y también lo que les mencionaba ahorita, que aunque la escuela sea el entorno más propenso en el que se pueden como notar este tipo de dificultades, no, o sea, no son las personas capacitadas para diagnosticar a un chico ni con TDAH ni con algún problema de aprendizaje, sino van a ser las personas más bien que lo van a acompañar en este proceso, Ujú. no a juzgarlo o a encasillarlo en eso. Sí, ese Claramente, es un error muy común que normalmente se da en esas aulas educativas y que también se da a nivel social. Ya, entonces, digamos que esos encasillamientos en realidad como que invisibilizan un poco la verdadera problemática que se está presentando con respecto al TDAH Claro, y que además, eh, obviamente, el psicólogo que diagnostica no necesariamente tiene que utilizar una sola herramienta de, digamos, acerca de, digamos, que haga pruebas o cosas así, porque hay otros métodos de medición que son bastante pertinentes. Hay bases de datos que pueden, digamos, ayudar con el tema del diagnóstico y que obviamente no es simplemente un trabajo manual que con la observación, en la mera observación y el propio, digamos, diagnóstico a través de los síntomas, se puede eh, tomar como un solo veredicto. O sea, a ver, esos son los primeros pasos, pero se necesita de información mucho más, digamos, más veraz. claro, como el primer acercamiento, por decirlo de Es, alguna forma. exacto. Y además del primer acercamiento, obviamente ver el contexto y también ver eh, temas de carácter fisiológico y también de carácter neurológico. Carácter fisiológico, por ejemplo, las reacciones del niño, digamos que se pueden medir, digamos, ciertos movimientos o cosas así, o incluso la apertura de sus pupilas cuando realiza ciertas actividades y que se pueda, y que sea algo medible, ya que, por ejemplo, hay grupos de controles que han hecho experimentos en donde el grupo de control obviamente presenta, digamos, ciertos tipos de activaciones o digamos, cierto tipo de reacciones que niños con TDAH no. Y así como a nivel fisiológico se puede presentar, pues también a nivel neurológico, digamos, con el uso del encefalograma, con el uso de, digamos, sí, del encefalograma, más que todo podemos ver como la, espérate ahí, podemos ver la manera en cómo su cerebro está funcionando en el momento en que, digamos, está haciendo alguna actividad. Y pues obviamente, pues ser mucho más precisos a la hora de hacer un diagnóstico. Entonces, no es algo que simplemente por el hecho de que el niño esté inquieto, porque el profesor dijo, vamos a diagnosticar a alguien como con TDAH o se diagnostiquen como TDAH. Dime, Juan. bueno, pues básicamente el trastorno de déficit de atención, primero que todo, es un déficit de es un trastorno del desarrollo que generalmente se origina por una anormalidad en el desarrollo del embrión. Ya puede ser por factores genéticos o por factores externos que ya vienen a ser como por conductas de la madre o también pueden ser del padre, porque si la madre es una fumadora directa y está en estado de embarazo, o una consumidora de alcohol y está en estado de Durante el embarazo, embarazo. exacto, pues eso va a traer una deformación o alguna normalidad, una alteración en el desarrollo del embrión y puede culminar no necesariamente pues en TDAH, pero sí que es una de las enfermedades que Un se puede factor de originar riesgo. exacto, por estas conductas. Y también puede ser por parte del padre,
porque pues aunque el padre, no sea la madre quien fume directamente, el hecho de que, perdón, ¿te dije madre o padre? Aunque no sea, Padre. primero madre, bueno, aunque no sea la madre quien fume directamente, si el papá es fumador y pues Y la mamá está expuesta. está Sí. expuesta, eso pues puede repercutir también en el desarrollo del embrión. Ahora bien, en cuanto a lo que sería ya el trastorno de déficit de atención e hiperactividad propiamente dicho, es un trastorno que se caracteriza principalmente por la falta de concentración. O sea, la persona no puede focalizar la atención en una tarea y por lo tanto es muy difícil que la termine, lo que pues interfiere bastante con lo que sería la cotidianidad de cualquier persona. Viéndonos en el lado educativo, repercute bastante en lo que sería el desempeño académico del estudiante, porque pues un estudiante que no se puede concentrar no va a poder apropiarse de los contenidos académicos, no va a poder adquirir O, el conocimiento. o que se aburre rápido de la tarea, de lo que está haciendo en Exacto. el momento. El foco atencional es muy, de un tiempo Entonces, muy corto. prefiere hacer cualquier otra cosa o prefiere concentrarse en cualquier otra cosa que sí capte su atención, que usualmente pues no va a ser la actividad de la clase, ni va a ser la clase, ni mucho menos. También lo caracteriza la impulsividad, y hay pues como dos modalidades del trastorno, que es una que se da con hiperactividad y otra que se da sin hiperactividad. La que se da sin hiperactividad pues ya viene con lo que les dije, la falta de concentración en la impulsividad, y la que se da con la hiperactividad pues viene con un añadido de que pues ya sea el niño o la persona como tal, tiene como aparentemente mucha energía, le cuesta mucho quedarse quieto, mantenerse tranquilo, siempre está como en constante movimiento, muy dinámico. Y eso precisamente, sumado con la falta de concentración, pues le impide demasiado focalizarse en una sola cosa, focalizarse en una tarea, terminarla. Y vas a decir algo. Sí, sí, lo quieren catalogar como que, ay, es que ese niño se porta mal, ese niño es inquieto. O sea, sí. Una calilla, una calilla.
no nos podemos quedar con que el niño simplemente, mira, que se comporta así de esa manera hiperactiva o simplemente, ¿no? Que porque la psicóloga le dijo que tenía TDAH, ya simplemente tiene TDAH. O sea, hay Y que hacer, ya, o sea, exacto, muere ahí. exacto, porque por lo general no se No, hacen pruebas exhaustivas con respecto a eso. no, y no solamente eso, sino lo que mencionábamos al principio, hay padres que le huyen a este tipo de dificultades. O sea, Exacto. prefieren cogerla con el profesor, sacarlos hasta de un colegio, porque créanme, que conozco casos de niños que los han sacado del colegio porque les dijeron que su hijo tenía trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y es como, qué inconsciencia, qué falta de todo. Algo que me alegra full en, pues, en todo lo que estuvimos revisando Ujú, para desarrollar el tema, es como el incremento de conciencia que se ha presentado estos últimos años acerca del tema y como que ahora son más los diagnósticos que se miden al respecto, porque aunque sí venimos de una, pues estamos en esta generación en la que estamos haciendo eh, pues bulla con el tema de la salud mental y todo este tema, eh, también, o sea, siguen existiendo estos padres, estas personas que prefieren no lidiar con eso. Entonces, algo que me reconforta demasiado es saber que cada día son más las personas que buscan ayuda eh, con respecto a estos temas. Uno de mis mejores amigos, él en el colegio lo diagnosticaron con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y pues es real que todos los jóvenes salimos a rumbear y a tomar y a joder vida los fines de semana. Y él fue una persona que me marcó tanto con el tema. Me decía, todo el mundo podía estar tomando. Y él me decía, yo no voy a tomar porque es que si yo tomo, yo en la semana no funciono. O sea, ya yo con mi déficit de atención tomo, me enguayabo, no puedo concentrarme. O sea, y no puedo, cómo, no me da. Entonces, el man literalmente era tanta como que su motivación a mejorar o a llevar una vida funcional, o sea, era tanta su conciencia al respecto del tema que, o sea, me parecía admirar que él pusiera primero pues su bienestar antes que la recreación, que no son muchos los jóvenes que tienen la fuerza de voluntad para hacerlo, y menos como que la presión social, no sé qué, algo que siempre admiré de él fue, "Joa, ¿sabes qué? No". Y él salía, se distraía, todo, pero cuando él tenía que decir que no, porque sabía que no iba a funcionar y que eso se lo disparaba, él decía no, y ya, es punto. que hay dos cosas que puedo tratar aquí brevemente y es que una, con respecto a la conciencia del tema del TDAH, digamos, la gente se autodiagnostica Y eso es o letal, es, y eso es la moda ahora. Y eso es es que no es muy moda. difícil, y es que no es muy difícil porque es que la gente va y dice, no, no me puedo concentrar, tengo déficit de Joder, es atención. que yo en verdad siento que eso es algo súper delicado. O sea, Sí, siento que es bueno que la gente esté como que em, como, ¿cómo se dice eso? O sea, como esparciendo conciencia sobre los trastornos y que hagan sentir a las personas acompañadas porque también es necesario. Porque una de las cosas que más es más fuerte cuando, o sea, las personas saben su diagnóstico es que se sienten muy solos, como que piensan que eso es algo que les pasa. Por ese lado yo digo, bueno, dale, chévere que la gente esté como que compartiendo información al respecto, pero también la cantidad de niños y pelados de nuestra edad, incluso que estamos estudiando psicología, que tienen acceso a eso, y que, no, yo tengo trastorno de la personalidad límite. se Yo, justifican. eh, no, ahora es qué tipo de apego tiene la gente, si evitativo o ansioso. O sea, eso es el boom ahora como que en TikTok. O sea, Eso, entonces eso me parece súper delicado. La gente no sí. sabe qué es tener realmente Un algo de trastorno eso. de déficit de atención, exacto. Y es Total. ahí está el detalle, porque, digamos, ese autodiagnóstico, pues, induce errores, sumado también a que, digamos, no se haga un buen procedimiento de diagnóstico, digamos, el psicólogo, o que no se tengan en cuenta muchas cosas, y sumado a eso también que
Hombre, que simplemente como el enmarcar a una persona con TDAH como que, hey, este man es así, calillita, o lo que sea, O o por ejemplo, atento, que la sea así. persona que es, por poner un ejemplo, marihuanera. Ujú, Esa es una persona que obviamente no se va a concentrar, no va a tener motivación para nada. ujú. De pronto, o sea, imagínate tú, lee esto y dirá, ah, no, es que yo tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad y no, lo que es que es un burro y no da para nada. O sea, entonces está la gente que se justifica, lo que tú decías, está la gente que se justifica con con estos autodiagnósticos y en verdad es, o sea, es tan irresponsable hacer, o Sí, sea, como que hacerlo que no sabemos hasta dónde llega, y es por literal. eso que se tiene que hacer como una buena pedagogía psicológica con respecto a este tema, incluso lo que se promueve en las redes sociales. Otra cosa, que las redes sociales en los dispositivos electrónicos de este carácter, pues también más que la manera en cómo se ve, cómo se ve la gente o averigua la gente acerca del TDAH, también hay que tener en cuenta que esto también puede exacerbar ciertos síntomas. Por ejemplo, la adicción a las redes sociales. Es algo correlacionado. Es algo que se sabe que hay una Escape, sí. correlación exacto, entre el TDAH y a la adicción a ciertas redes sociales, por decirlo así. Entonces, hay que tener como un control de eso y pues obviamente, digamos, como saber manejar, digamos, nuestra realidad aquí, o sea, como esos comportamientos que tenemos con las demás personas en el momento y también el tiempo que nosotros utilizamos estos dispositivos. Incluso en los niños, ya, hey, como que, por ejemplo, un niño que está comiendo, digamos, tiene el celular en la mano y come y mira y no sé qué, y está viendo la vaca Lola y está, entonces la mamá le va a decir algo y, o sea, a ver, también, Impulsividad, déjame. exacto, y más que eso, el niño no focaliza su atención en algo. Entonces, ¿qué pasa? Eso, y sumado a eso, si el niño tiene TDAH, o sea, ¿cómo hacemos? Ya. Entonces se están exacerbando los síntomas. O los contenidos muy cortos. O sea, por ejemplo, eso es algo que un niño con TDAH sí puede consumir porque no requiere mucha de su atención y como constantemente está cambiando, es Ujú. como en eso se pueden concentrar, por decirlo de alguna Pe- forma. pero le puede generar Pero, adicción. claro, sí. Entre más tú veas contenidos cortos y entretenidos, más tú vas a querer seguir viendo, 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 viendo. Llega un momento en que ya pasan 3 horas y estás ahí pegado en la pantalla. Mi hermanito es uno de Precisa- esos niños. Coméntame. eh, Precisamente yo iba a hablar un poquito sobre lo que estaba hablando Gabriela, Ujú, porque es que es verdad, o sea, es verdad que la gente, o sea, no solamente hablando de los trastornos o del déficit de atención en particular, sino que en general de la psicología, se ha visto que la gente se entera de la psicología, o sea, consume psicología más por los TikTokers, por la gente esta, por los influencers, por toda esta gente que hace contenido, antes ujú. que por los propios psicólogos o por la propia academia. Exacto. Y, y bueno, se han visto, realmente sí que se han visto intentos de psicólogos, ¿no? De como de traer esto al público, de tratar de hacerlo entretenido, pero es complicado porque es que a la gente no le entretiene, o sea, la gente que entretiene sabe qué es lo que a la gente le entretiene. Y los académicos no saben eso, o sea, su principal objetivo es que la información llegue a los demás, que los demás verdaderamente tengan el Producir conocimiento. información. A menos que te llames Javier Clever y tengas A un menos que te podcast. llames Javier Clever. Saludos al profe desde aquí. Pues sí, entonces eso es Pásense importantísimo. por su podcast. Es importantísimo porque, a ver, ya no es simplemente el mal diagnóstico, sino que también la intervención que se hace y cómo se O hace la esa pedagogía. automedicación. Epa, eso es otra cosa. De hecho, acá hay un dato bastante puntual e importante acerca de la OMS. Decía, o sea, a ver, para no ser así tan, digamos, tan al pie de la letra,
¿qué decía? La OMS en primer lugar recomienda que se haga terapias que no sean de carácter farmacológico, o sea, intervenciones que no sean de carácter farmacológico para que, digamos, no se presenten síntomas de sobremedicación o sea, para, digamos, evitar que el niño, pues, no, o sea, se presenten problemas mediante esa toma de pastillas y todo lo demás, o problemas por un mal diagnóstico, y también los padres tienen ese temor de no querer medicar a los niños a una temprana edad debido a que, o sea, es un medicamento para la atención y no están bien informados. Si ni siquiera hay una, digamos, una psicopedagogía muy bien clara acerca de lo que es el TDAH a nivel comunidad, entonces, ¿qué se deja para los medicamentos? Entonces, la OMS recomienda primero que se hagan este tipo de terapias y luego, si es posible, si no hay daño, no hay efectos secundarios que puedan, digamos, generar más problemas que buenos resultados, pues se puede aplicar como tal la medicación. Igual el Sí, tema de la medicación es controversial desde donde lo mires. Ujú, Porque, ¿qué pasa? Yo soy fiel creyente de que lo uno no funciona sin lo otro. ujú, Y que, por ejemplo, hay casos en los que hay casos de, por ejemplo, de depresión súper, súper avanzada, en las que en verdad el medicamento es necesario, ujú, vayas o no vayas a terapia. ujú. Pero en el caso del TDAH, pues yo no soy quien para decir, me parece que hagamos esto y no hagamos esto porque pues todavía no. Pero siento que a veces también la medicación está estigmatizada. Sé que el mal manejo de las medicaciones letal puede Ujú, arruinarte, o sea, una medicación mal manejada es lo peor que le puede pasar a alguien porque conozco casos súper cercanos que eso puede ser súper contraproducente. claro, Pero también sé que una muy bien administrada, acompañada de terapia, es un tratamiento exitoso. O sea, las personas responsables con su medicación y con su tratamiento, o sea, tienen buenos resultados. tiene mucho más Solo que, probabilidades de que le vaya bien. Ujú, solo que es, también es difícil la administración de este tipo de tratamientos. O sea, imagínate, un chico con déficit de atención e hiperactividad está el que se toma la pastilla y el que no se la toma. O sea, se me olvidó, no lo quiero, lo que sea, me distrae, no me la tomo. depende exacto. también de la Entonces, disposición del paciente también. es Pero como, en el la caso de un niño medicación es un tema pequeño, complejo, que No, sea pero a exacto. ver, acompañado de los papás, obvio, obvio. bueno, sí, de hecho, fíjense que yo iba a hablar un poquito respecto de lo que dijeron los dos, porque me Ujú, parece que los dos están bastante en lo correcto. Estoy de acuerdo con Anderson en la parte donde, que, pues claro, pueden haber otras alternativas al tratamiento que no necesariamente dependan de fármacos y ujú, que, pues claro que en algunos casos los fármacos pueden hacer más mal que bien, sobre todo si no se administran de la manera correcta, pero estoy sobre todo más de acuerdo con Gabriela en la parte en la que debe darse un tratamiento con fármacos que incluya pues la parte de la terapia. O sea, tiene que ujú, complementarse una cosa con la otra y es verdad que es muy raro que funcione una sin la otra. ujú. Cuando se da la terapia con la ayuda de los fármacos, tomando el ejemplo de la depresión de Gabriela, pero o sea, yéndonos a cualquier trastorno en general, eh, el trastorno pues puede tener una parte química, o sea, el trastorno no puede tener, la tiene, pero la mayoría de los casos la tiene, y esa parte Ujú. química precisamente es la parte de la que se encargan los fármacos, pero luego está otra parte que es un poco más idiosincrática, más de cada uno, de cómo, de la naturaleza del ser humano, y esa parte se tiene que abordar con terapia. Exacto. De hecho, la terapia cognitivo-conductual vendría siendo una de las más apropiadas, pues, para eso. Y en la parte de los fármacos vendría siendo algo que estaba leyendo acá y que no lo tenía tan claro, pero ahora sí, vendría siendo, dame un segundito, y que metilfenidato.
ya vendría siendo una de las prescripciones médicas pues, que se hacen a este tipo digamos, de déficit de atención, ya. O el Pero Ritalin y el Adderall. también es otra digamos, medicamentos que se utilizan, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la respuesta clínica, la adherencia, la aceptabilidad del tratamiento, pues obviamente se puede decir, hey, esto es debido o no es debido, pero la OMS recomienda que la primera medida sea primero la parte no farmacológica y después sí se hace la intervención farmacológica. Y pues como ustedes lo mencionan, es importante que se haga esta intervención farmacológica con terapias también, que vaya un acompañamiento. Entonces, es puntual que obviamente, digamos, a partir de todos esos temores que estábamos mencionando, o esas malinformaciones, o esos problemas que suelen presentarse al tomar medicamentos, pues, digamos, esa primera línea sea importante, es algo que recomienda la OMS, pues, entonces, ese es como el punto que quiero tratar o que he tratado con respecto a esto. Bueno, muchachos, yo creo que como para ir finalizando el podcast, me gustaría rescatar con ustedes el punto pues, que lo engloba todo, que es que tenemos que dejar en claro que el trastorno de déficit de atención es un tema que debe ser abordado con la importancia que se merece, porque sí que afecta muy significativamente la calidad de vida de las personas, sobre todo de los estudiantes. Eh, y si no, pues se trata a tiempo, ya luego eso va a ser un No. problema en el que se le vea una muy complicada solución. Exacto. Y que obviamente, digamos, va a tomar como mucho más tiempo tratarlo. O se dice más que todo que en la medida en que uno crece, pues esos síntomas se disminuyen y todo lo demás. O hay personas que, o sea, O sea, yo creo que eso establece como una predisposición a las adicciones, pero también me epa, encantaría destacar ujú, la importancia del buen acompañamiento en los niños que presentan este trastorno, ujú, porque son niños. O sea, no nos podemos olvidar de esto. Son niños, no, por más, aunque tengan trastorno de déficit de atención y hiperactividad, uno como niño no tiene conciencia o dimensiona la importancia o la seriedad que algunas cosas lo ameritan. Entonces, destacar la importancia de los cuidadores, los papás, los profesores, el psicólogo de la institución, el psicólogo particular o el psiquiatra que está tratando al niño, porque realmente o sea, sin un equipo o una red de apoyo fuerte, ujú. el niño por sí solo no va a poder resolver nada, al contrario. Y también es importante la manera en cómo, digamos, se hace primero en los diagnósticos, ya, porque el acompañamiento es importante, pero el también saber identificar el problema a tiempo es mucho más importante. Obviamente hay herramientas que no tenemos a la mano, por Igu- decirlo así, Igual también es como algo clave en el trastorno de déficit de atención ajá, de e hiperactividad. hiperactividad es que sí, aunque se vaya presentando rasgos en la niñez temprana, realmente Ujú, se diagnostica en primaria, ujú, cuando ya se requieren como que operaciones un poquito más ¿Complejas? concretas, ujú, complejas, por decirlo de complejas. alguna forma, sí. Sí, por eso mismo, digamos, el punto también es como que esas herramientas de medición se tengan muy en cuenta, digamos, tanto la parte atencional como la parte, digamos, cognitiva o de los procesos como tal de las tareas que se les coloquen a los niños ya. Y también el interés que se le coloque a los niños, porque por ejemplo hay cosas que digamos, les parecen mucho más entretenidas y prestan atención a cierta edad que a otras edades, digamos, eh, ya no, o viceversa. Entonces, digamos, el hacer el buen diagnóstico, tener buenas herramientas de medición, como mencionaba también el tema de la inteligencia artificial, el análisis de datos como tal, también tener en cuenta lo que es pilometría, lo que mencionaba de la apertura de los
¿cómo se llama esto? Recuérdame el nombre, La ¿me pueden pupila. ayudar? De la pupila. Este, también, pues, obviamente, el encefalograma, entre todas las demás cosas, pues, digamos, nosotros ahora en esta nueva época en la cual nosotros estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, los psicólogos también nos apoyemos en eso. Ya, no nos quedemos con la mera literatura o con simplemente, pues bueno, la sintomatología y listo, ya, o sea, ahondemos un poco más y hagamos que esto sea más accesible, ya, hagamos que esto sea mucho más útil y que no necesariamente, no, vamos a hacer una aplicación que te ayuda a guiar con el TDAH o lo que sea, porque en realidad pueden haber muchos sesgos al momento de realizar esa aplicación o hacer el diagnóstico. Entonces, y también hay muchas limitaciones. Entonces, por eso es bueno como complementarlo y simplemente no dejar el rol del psicólogo a un lado y más bien incluirlo también en esta parte de la parte informática, de las TICs y todo lo demás, para que tanto el diagnóstico como el tratamiento sea mucho más fácil de llevar y que obviamente están adaptados a esta nueva era, ya. Y obviamente acá hay términos que son bastante complejos que me gustaría compartir luego, digamos, aquí en un link. No sé si ustedes también tengan información que deseen compartir para que, digamos, también se investigue o se ahonde un poco más. Algo que Muchas también me gracias, gustaría Anderson. destacar antes de que terminemos es la importancia del seguimiento, como identificar, por ejemplo, con respecto al tema de la medicación. Ese tema es, para mí es algo de súper respeto, porque bueno, es como tú le puedes dar un medicamento, pero tú tienes que ver cómo le siente el medicamento, si le funciona, si disminuye los síntomas, eh, si ayuda con la atención al chico, si no es así. O sea, me parece súper importante como que lo destaquemos porque es lo que va a determinar el empeoramiento o la mejoría de la situación del chico, que siento que, ajá, como lo mencioné anteriormente, me parece que si es mal administrado, puede ser letal. Exacto. ¿Algo por decir, Juan? Sí, muchachos. Bueno, yo creo que todo bastante claro. Nada que ponernos manos a la obra, los psicólogos principalmente, los estoy viendo. Y si tienes déficit de atención, probablemente no le prestaste mucha atención al podcast, pero si no la tienes, muchas gracias por haber prestado atención. Ahí, Eh, que tengan un excelente resto de la clase y una excelente semana. Hasta luego. hasta luego. Chao. Finalizamos aquí. ¿Dudas, preguntas? Al interno. No, mentira. En la clase.